en el momento posterior a la finalización de la guerra envían a Malvinas a Jeffrey Cardoso, que era un coronel británico, que él no había estado en la guerra, para llevar a cabo lo que era el acompañamiento de la tropa hacia Gran Bretaña. Pero cuando llega se encuentra con una situación en la cual había muchísimos cuerpos que tenían que tener una sepultura definitiva. Entonces le terminan encargando ese trabajo. Y lo que hace él es, en el caso en que podía identificar al cuerpo por encontrar algún tipo de chapa identificatoria, que no todos la tenían, algún documento, algo que, digamos, marcara que esa persona tenía esa identidad, lo que hacía era armar el informe con el nombre de ese caído. En los casos en los cuales no pudo hacer eso, que eran muchos, lo que hizo fue inhumarlos envueltos en 2 bolsas, pensando que pronto iba a venir el Estado argentino a identificar a sus muertos. En el 2012, y a partir de demandas y reclamos de diferentes organismos, organizaciones de familiares, excombatientes, presentaciones a la justicia, el Ejecutivo, en ese momento, en 2012, lo que hace es anunciar que va a pedir la ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja para comenzar a hablar, sentarse a hablar, digamos, en los 2 estados para poder realizar el trabajo técnico de exhumar los restos y poder llegar a una identificación. En diciembre del 2016 se firma ese acuerdo donde también se conforma un equipo interdisciplinario que son los que hacen el trabajo técnico en las islas en el año 2017, entre mayo y agosto de 2017, y realizan las exhumaciones en las sepulturas que llevaban la leyenda Soldado Argentino Solo Conocido por Dios. De un total de 230 sepulturas en el cementerio de Darwin, 121 llevaban esa leyenda, así que el equipo trabajó exhumándolas y tomando las muestras óseas que después se iban a enviar al laboratorio para compararla con las muestras de los familiares. Porque es importante tener en cuenta que el EAF estuvo presente desde el comienzo, en todas las etapas. Nosotros comenzamos en diciembre de 2017. Las primeras notificaciones se hicieron en el predio, en el Archivo Nacional de la Memoria, en la Exesma. Si había algún objeto personal para entregar, se lo entregábamos. Objetos personales que hayan tenido un alto valor identificatorio o personal o emotivo, ¿no?